Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un panorama económico del mundo y Chile, por supuesto, que hemos hecho y construido permanentemente para que ustedes puedan informarse respecto a cómo está el ambiente económico tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Para los que no me conocen, soy Daniela Vara, gerente de asuntos corporativos de Cuprum, y la verdad es que hoy día estoy compartiendo con ustedes porque en esta ocasión el gerente general Martín Mujica no pudo asistir. Sin embargo, obviamente que si tienen preguntas que no tengan relación directa con nuestro protagonista y presentador oficial y que tengan más que ver con otros temas, quizás yo también puedo responder, así que no se preocupen, que las tomaremos y las tendremos presente para que puedan responderlas. Pero como les dije, aquí el protagonista no soy yo, es nuestro querido Valentín Carril, que ustedes ya lo deben conocer, es nuestro economista en jefe para Latinoamérica de Principal y que hoy básicamente nos va a dar el panorama económico y la visión, por supuesto, de nosotros acerca de cómo se ven los mercados, cómo va a seguir el desarrollo de la economía en los próximos meses. Así que, Valentín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Debo decir que Valentín esta vez nos acompaña desde Estados Unidos, así que vamos a tener quizás un poquito el audio a ratos diferente a lo que se sienta que yo que estoy aquí en la oficina misma en Santiago, pero vamos a hacer todo lo posible para poder darles la mejor experiencia durante esta hora que tenemos. Esto lo hacen ustedes, al igual que el protagonista que está ahí, y la idea es que hagan preguntas, para eso tienen un botón para poder enviarnos las preguntas y yo trataré y Valentín tratará de responder las que más podamos durante esta hora que vamos a estar juntos. Así que sin más presentación, Valentín, todo tuyo, el micrófono y la pantalla para que puedas hacer la presentación. Muchas gracias, Daniela. Bueno, así como Daniela está en las oficinas principales en Chile, yo estoy en la oficina principal en Estados Unidos, así que también debiera funcionar bien esto. Si hay problema, me disculpo por anticipado. En todo caso, yo creo que es bueno estar acá en Estados Unidos mirando un terreno. Llevo acá más de una semana. Cómo está la principal economía del mundo medida en dólares. La idea es, como siempre, darle una pequeña mirada a la posición de los mercados, luego conversar de las tres economías que mueven el mundo, que son Estados Unidos, China y la zona euro. Uno puede agregar, si quiere, Gran Bretaña. Y después aterrizar en Chile para conversar un poquito sobre el tema de inversión. Así que démosle, Daniela, al siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a tener una visión muy rápida del mercado, que me gusta siempre partir con esto. Los mercados no han dejado de estar en posición de aversión al riesgo, buscando eh, inversiones que se consideran más seguras en general. En particular, ustedes pueden ver ahí los bonos, que son los primeros de más arriba, están súper sobreponderados respecto al promedio histórico. Eh, Las otras inversiones que están ahí, Staples es un nombre un poquito, quizás no tan común en inglés, pero básicamente se refiere a inversiones en cosas que son de compra diaria habitual y bastante poco evitable. También la gente está invertida en el euro, curiosamente, y en caja. Todas esas, excepto el euro, quizás son cosas bastante seguras, donde claramente los mercados están tratando de evitar el riesgo. Por el otro lado, en las líneas rojas, ustedes ven que las cosas más riesgosas, como inversiones en acciones, están muy subponderadas. Y yo diría también, curiosamente, hay una subponderación del dólar, lo cual es bien curioso, considerando que el dólar está bastante fuerte últimamente durante este año respecto a las monedas mundiales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a pesar de algunas cosas curiosas, lo que está haciendo los mercados es quitando riesgo, y eso tiene que ver, yo creo, con la evolución que se espera de la economía. El temor a una suave recesión en Estados Unidos persiste, es lo que estamos nosotros pronosticando en principal para el próximo año, y por lo tanto hace sentido que los mercados estén buscando evitar riesgos. La otra cosa que ha sucedido y que todos hemos sentido es el alza de tasa de interés, que a corto plazo o a las inversiones que ya existen causa una pérdida de capital, pero las inversiones nuevas
parten con una tasa de interés alta y por lo tanto tienen una rentabilidad esperada mejor a futuro. Y eso quizá también ha sido parte de la razón por la cual los mercados han convergido hacia los bonos. Ahora, entremos a la situación económica. Lo que está pasando, yo creo que lo vamos a mostrar bien claro en las pocas diapositivas que tenemos para dejar más tiempo para las respuestas, es que el crecimiento económico actual es bastante bueno. No solo bueno, Estados Unidos ha estado acelerando su crecimiento en los últimos trimestres. Medido a la chilena, año contra año, que es como tenemos aquí los gráficos, el PIB de Estados Unidos creció 0,7 el último trimestre del año pasado, 1,7 el primer trimestre de este año y 2,4 el tercero. O sea, Estados Unidos no solo está bien, incluso está acelerando, lo cual es totalmente contrario a lo que se esperaba quizás a principios de año. Seguimos pensando que van a aparecer las debilidades, la política monetaria contractiva no se ha detenido, pero por ahora esas debilidades no se han visto en las cifras. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo que hemos visto también es un mercado laboral que por el lado de las cantidades se mantiene muy, muy positivo. La tasa de desempleo, aunque ha subido un poquito, está en 3,8. Se pensaba que la tasa promedio normal era 4,5, por lo tanto todavía está bajo. Y los empleos disponibles, que llegaron a ser más de 10 millones en algún minuto, para referencia, el número de desempleados acá en Estados Unidos es del orden de 6 millones y medio. Por lo tanto, había más empleos disponibles que desempleados. eh, Venía bajando y el último mes dio una gran sorpresa subiendo casi 600.000 puestos, lo cual llama la atención. Sin embargo, yo diría que no quiebra la tendencia a la baja, que es esperable considerando el ajuste monetario que está ejecutando el Banco Central de Estados Unidos. Toma la siguiente, Daniela. Lo que sí cambió en el mercado laboral es que durante alrededor de 17 meses el salario real caía porque la inflación era mayor que el aumento salarial, que se mantuvo todo este periodo reciente muy parejo, cerca del 4,3% que ustedes ven ahí. O sea, en Estados Unidos hay una cierta estabilidad en el crecimiento de los salarios nominales, en dólares, que al principio era negativo real, negativo 9 para Chile, y hoy día es positivo real por la baja de la inflación, que está en 3,7. Positivo real, pero pequeño, ¿ah? 0,6% solamente. Por lo tanto, hay un cambio ahí importante, pero no de magnitud demasiado que cambie tanto las conclusiones. La tasa de renuncia se ha normalizado y está muy cerca de su promedio histórico de 2,1 después de estar muy baja. La tasa de renuncia baja cuando las condiciones laborales son complejas. La gente se aferra a sus empleos, lo cual es bastante natural. Vamos a la siguiente. Eh, las horas promedio trabajadas han vuelto a la normalidad de más o menos 34 horas. Esto también es un indicador de mayor normalidad en el mercado laboral. Cuando vino la pandemia, las horas trabajadas bajaron. Cuando vino la recuperación y no había suficientes empleados para hacer las labores, las horas trabajadas de los empleados que estaban trabajando aumentaron. Obviamente esto está afectado en parte por los empleados de la salud que tuvieron que trabajar muchísimas horas y ahora eso se ha vuelto a la normalidad, lo cual yo diría que es una tranquilidad. Sigamos a la siguiente, Daniela, por favor. Aquí tenemos lo que les comentaba antes de la inflación. Para mí este año la inflación es el tema más relevante porque es lo que ocasiona que los bancos centrales suban las tasas de interés, causa cambios en los precios reales de la economía, ¿no es cierto? En el caso del salario real, por ejemplo. Y el proceso antiinflacionario de Estados Unidos se veía muy bien en este gráfico. Venía bajando rápidamente la inflación, que es la línea más oscura. Bueno, yo debería decir en realidad una de las muchas mediciones de inflación, que es la más tradicional, el IPC, venía bajando muy bien. Tuvo un alza el último mes, sin embargo, de 3,3 a 3,7, y eso yo creo que es bien relevante por dos razones. Primero, la baja del IPC se debió en gran medida a la baja en el petróleo, y esa baja del petróleo, como todos sabemos, se ha revertido. Segunda razón, la baja en el año contra año, se debió a que al calcular el año contra año, cuando entra un nuevo mes, entre comillas, sale el mes del año anterior. Esos meses del año anterior hasta junio eran muy altos. Entonces, con inflaciones relativamente bajas este año,
el año a año bajaba fuertemente. ¿Qué pasó? Y lo podemos ver en el próximo gráfico. Lo que pasó es que a partir de julio, los meses del año pasado también fueron bajos. Por lo tanto, un mes bajo este año no reduce el año contra año, y un mes alto, como fue agosto 06, hace saltar hacia arriba el año contra año, que fue lo que pasó. Ahí está el 06 de agosto de este año a la derecha. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que ya se acabó el periodo de que por base de comparación era muy fácil bajar la inflación en Estados Unidos, y hacia adelante, durante los próximos meses, va a ser más complicado. Eso ha significado que el Fed, el Banco Central de Estados Unidos, ha dicho que va a mantener la tasa alta por mucho tiempo, e incluso se rumorea por acá que es probable que haya una nueva alza antes de fin de año, lo cual llevaría la tasa incluso hasta 5,75, una tasa considerada muy alta hoy en día, que en realidad históricamente no es tan alta, pero para los últimos 10-15 años sí lo es. Por lo tanto, situación de Estados Unidos, vamos al siguiente gráfico, Daniela. Yo diría eh, bien en los datos actuales, pero todavía con dudas hacia el futuro, que es lo que tiene a los mercados preocupados. La otra zona grande desarrollada, que es la zona euro, va a una trayectoria un poquito distinta. En primer lugar, el PIB está desacelerando. Ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico. Esto es la variación año contra año, como en Chile. Y yo diría que con más seguridad que en Estados Unidos. Yo creo que la recesión en Europa viene. Son recesiones suaves, entre paréntesis, porque no se ven crisis financieras. Normalmente las recesiones duras, siempre se decía, ocurrían por las crisis financieras. Hoy en día también habría que decir por la posibilidad de pandemias. Pero suponiendo que eso no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Las dos pandemias grandes últimas tuvieron 100 años de separación. Ojalá que no haya ninguna otra, por lo menos en 100 años más. Si eso es así, una recesión causada por una política monetaria contractiva y cierto exceso de gasto, sin crisis financiera, no debiera ser muy profunda. Y eso es lo que estamos esperando para Europa. Como digo, un poco peor, pero no mucho peor que Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vemos la otra razón por la cual hay mayor preocupación en Europa que en Estados Unidos. Europa partió más o menos un año y medio después que Estados Unidos a combatir la inflación, y salvo el último mes, que todavía es un dato preliminar, septiembre, la inflación subyacente, que llamamos, no había bajado nada. Es la línea celeste que se ve ahí, y que ahora bajó a 4,3, pero se había mantenido muy pegada, en torno al 5,3%, hasta, como digo, septiembre. Por lo tanto, la inflación en Europa está recién empezando a bajar, la meta es 2%, y yo diría que todavía queda más ajuste en Europa que en Estados Unidos. Si vamos a la siguiente, vemos un resumen de lo que está pasando en Europa por el lado de la producción industrial y ventas. Ambas están cayendo, es una caída leve. Las fluctuaciones grandes son por la pandemia, ¿no es cierto? La entrada y salida de la pandemia. Pero ignorando eso, estamos un poquito por debajo de lo normal, que es un crecimiento levemente superior al 0 o 1% de ese orden. Hoy día estamos en números negativos, leves pero negativos, y eso es parte de la razón por la cual pensamos que la recesión en Europa se viene. Si nos vamos a la siguiente, aquí vemos los indicadores anticipantes. En economía, desde hace muchísimos años, yo diría de los 50, hemos estado tratando de encontrar indicadores que anticipen la actividad, que sean indicadores líderes. Pues bien, esos indicadores líderes se han desarrollado bastante, y estos PMI son bastante utilizados. Cuando estamos bajo 50, indican que la economía probablemente va a desacelerarse en los próximos 3-6 meses. Si ustedes ven ahí la línea de los 50, eso muestra que casi todo lo de Europa y Estados Unidos está bajo o justo en 50, es decir, indica estabilidad o caída. En general, la parte manufacturera caída y la parte de servicios de estabilidad. Eso es más o menos lo que está sucediendo. Y eso es un indicador, como digo, para el futuro cercano. Vamos a la siguiente, por favor. Eh, Aquí tenemos el crecimiento de China. El titular puede sorprender. Dice que el crecimiento decepciona. Esto es un dato ya un poquito antiguo, pero de todas maneras
6,3% de crecimiento. Uno dice, ¿por qué eso es de excepcional? Bueno, porque la base de comparación era muy mala y se esperaba incluso más. El crecimiento de China, planificado por las autoridades, del orden de 5%, pero yo diría que el mercado en general piensa que el crecimiento de China va a ser bastante menor este año, quizá del orden de 3,5%. Hay varios problemas en China que no me quiero alargar, pero eh, diarios y de deuda y otros en general están causando este temor. Si nos vamos a la siguiente, aquí tenemos la ventaja de China. La inflación, el titular quizás no es totalmente apropiado, dice que la inflación continúa débil. La verdad que una inflación débil o baja, en este caso, de 0,1% anual el IPC total y 0,8% subyacente, nos da espacio para expandir monetariamente. China ha sido reticente a hacerlo, ha tomado medidas pequeñas de expansión y ha bajado, como ustedes pueden ver ahí, la tasa de TPM, está en 2,5 en la línea celeste clarita, y eso supone contribuiría a mayor crecimiento, lo cual hasta ahora por lo menos no se ha visto en las cifras mensuales que uno va revisando todo el tiempo, digamos. Cifras de exportaciones, importaciones, ventas minoristas, etc. Pero, como les decía, al final China igual debiera ser con facilidad el país grande que más crece durante este año y el próximo. Vamos a la siguiente, por favor. Acá tenemos la zona del mundo que yo creo que junto con Latinoamérica quizá es de las que mejor anda. Este es el PMI de manufacturas de la Asia emergente, los servicios andan mejor y está sobre 50. Asia emergente es una zona fuera de China, es una zona que anda bastante bien y un promedio de países que tenemos allá abajo que nos indica lo bien que anda esta zona adicional. Vamos a la siguiente, por favor, Daniela. Un poquito más de detalles de Asia emergente, que quizás esto normalmente no lo hacemos, pero solo para destacar la zona que anda bien, ¿no es cierto? De hecho, India en particular anda muy bien, los PMI están en torno a 60, o sea, muy arriba del 50, que ya indica crecimiento. Los IPC se han mantenido bien controlados, el problema de inflación es algo de Occidente, no de Asia. Ese es el promedio de inflación de estos países: India, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. Y además han subido la tasa de interés de política porque el promedio de meta de inflación está en torno al 2% en esa zona y por lo tanto ellos tienen un pequeño exceso inflacionario, pero nada que ver con lo que hemos visto nosotros en Chile o en Occidente. Así que una zona que anda bien y que yo creo que va a seguir andando. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, las materias primas, ya comenté, el petróleo se disparó. La verdad que la comparación del año contra año todavía no es mala, pero si sigue allá arriba donde está, va a ser bastante mala y va a presionar los IPCs de todos los países del mundo, incluyendo nosotros, Chile. Estuve viendo las noticias que la benzina va a volver a subir, por lo tanto eso lo estamos nosotros recibiendo directamente e indirectamente a través del mayor costo de transporte y otros. Por lo tanto, eh, como les decía, los problemas de la baja inflación que tuvimos en parte fue por petróleo y eso se va a revertir probablemente en todos los países. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una visión más de corto plazo de las materias primas y quizá aquí se nota más claro la diferencia entre el petróleo y el cobre, lo cual es muy relevante para Chile. Esta combinación de petróleo al alza y cobre estable o incluso levemente a la baja es bien negativa para nuestro país y es un viento en contra que probablemente vamos a tener que afrontar durante un tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. Latinoamérica, yo diría, considerando la situación mundial, unas noticias relativamente buenas. Aquí tenemos los 5 países del índice latinoamericano de inversión: Brasil, Chile, México, Colombia y Perú. Pero aquí hay estos países son muy distintos en el índice. Brasil pesa más del 60%, México pesa 25% más o menos, Chile no llega al 10% y Colombia y Perú son bien minoritarios. Por lo tanto, el hecho de que Brasil y México anden bastante bien corrigiendo su inflación, son los dos que están más abajo, cerca del 4,6%, dice que Latinoamérica anda muy bien. El 5,3 de Chile también es muy bueno, y el único país que anda realmente mal es Colombia.
El caso de Perú, de hecho, ya bajó más la inflación, por lo tanto, ellos publican muy rápido la inflación, por lo tanto, también está bastante bien Perú hoy día en inflación. En la siguiente diapositiva podemos ver la tasa de política monetaria. Los bancos centrales de Latinoamérica fueron los primeros en subir la tasa, de hecho, el primero fue Brasil del mundo y Chile fue el tercero después de Turquía, que es un país muy complicado, y los otros también subieron bastante rápido y la han mantenido alta y ya estamos empezando a ver las bajas, lo cual es expansivo para la actividad económica. El caso de Chile es uno de ellos, pero el otro es Brasil. Vamos a la siguiente, por favor. Y ya para terminar con Latinoamérica, el riesgo se ha, entre comillas, normalizado a niveles, yo diría que históricamente son bastante razonables. No, quizá Colombia está un poquito disparado porque Colombia está con problemas especiales. Hoy en día la inflación no lo han podido controlar y hay varios problemas por el lado político. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a terminar con Chile. Eh, Aquí tenemos el IMASEC. El IMASEC, yo siempre le he dicho en estas charlas, algunos de ustedes probablemente se acuerdan, el IMASEC mensual a veces genera más ruido del que debiera. El 1,8 de julio generó que el gobierno hablara que estaban las cosas mejor o algo así. Después ahora vino el negativo de agosto, 0,6, ¿no es cierto? Perdón, 0,9. Y yo diría que las dos, ninguno fue ningún cambio de tendencia. Se lo voy a mostrar en el siguiente gráfico. El gráfico anterior era el IMASEC medio año contra año, como es la típica variación que hacemos. A mí me gusta en este periodo de volatilidad mirar el IMASEC en niveles. El IMASEC y el PIB son niveles de actividad económica. Si yo compro un sándwich por 10.000 pesos y ese sándwich costó 5.000 de producir, los 5.000 de diferencia, que se llama valor agregado, se suman dentro del PIB. Y es un flujo de actividad económica. Eso es lo que mide. Entonces, esto es como medir un chorro de agua. El flujo el nivel que es el que está medido aquí, que aquí está medido el chorro de agua, no el cambio en ese chorro de agua. Ese nivel ha venido con una tendencia decreciente suave desde hace mucho rato, desde noviembre del 2021. Y la verdad que esa flechita roja que ustedes ven ahí punteada, prácticamente no le ha cambiado la tendencia hace ya muchísimo. Por lo tanto, lo que tenemos en el PIB de Chile es una leve tendencia a la baja de largo plazo, a la cual yo no le veo ni una razón para cambiar, y que me dice que el PIB de este año va a ser negativo, probablemente del orden del 1%, quizá un poquito menos, pero de ese orden. Las autoridades están pronosticando cifras levemente mejores, pero yo para eso la tendencia tendré que cambiar, y como les decía, no he visto que cambie en más o menos 18 meses ya. Y insisto, no veo ninguna razón de corto plazo para que vaya a cambiar. Así que esa es la visión. El IMASEC, los últimos dos IMASEC a mí no me han dicho básicamente nada. La tendencia es la misma, es decirle negativa. Vamos a la siguiente, por favor. A propósito, no quisiera dejar eso en el aire sin decir que el leve negativo no es nada tan malo, porque en Chile estamos haciendo un ajuste fiscal y monetario gigantesco. Las cosas sí seguramente podrían estar peores. Y a propósito de la inflación, aquí tenemos el IPC en varias mediciones, el IPC sin volátiles, que es el 7,4 que está ahí, es el IPC que supuestamente predice mejor la tendencia para dónde va el IPC. El IPC general, ahí está el 5,3 que mencionábamos antes. Nos falta el dato de septiembre, que aparentemente va a ser bastante malo. He oído por ahí que el mercado espera 0,7, que sería bien negativo, pero bueno, tiene varios efectos transitorios debido a las lluvias y otros problemas, y por lo tanto quizás no hay que tomarlo como algo demasiado negativo cuando aparezca. Démosle a la siguiente, por favor. Yo diría, solo quizás no me expresé bien, yo creo que la inflación sí va camino a ser controlada, más allá de que haya un mal número en septiembre. Lo que sí está muy complicado en Chile, y esto ha salido mucho en la prensa, así que espero que lo han visto, es la creación de empleo, o mejor dicho, la no creación de empleo. Aquí lo que tenemos, esas barritas pequeñitas que al final casi no se ven, son la creación de empleo. Y la creación de empleo está negativa, de hecho, el último mes. Por lo tanto, lo que estamos teniendo es una situación de empleo que a nivel de las cifras del INE se ve compleja. Y cuando uno entra en más detalle,
como ha dicho David Bravo, que es el gran experto en esto, estamos realmente en lo que él llama una emergencia laboral. El tema laboral está bien complejo. Y lo que sí está pasando, está en el siguiente gráfico, es que en Chile, a diferencia de Estados Unidos, los salarios, mucha gente, sus salarios se aumentan por la inflación pasada. Entonces, cuando la inflación pasada es mayor que la actual, eso genera una alza, entre comillas, ficticia, pero muy real para la persona que lo recibe, de los salarios reales. Ficticia digo porque no es presión de demanda del mercado que hace subir los salarios, sino que son las reglas de indexación. Por lo tanto, tenemos un alza de salarios reales que no conversa con la situación de la economía y del PIB, y probablemente eso es parte de la razón por la cual la creación de empleo está tan baja y, como digo, incluso negativa. Así que hacia adelante, que lo que se ve, como digo, no creo que haya cambio de tendencia en Chile durante este año. Tenemos todavía incertidumbre política relevante que resolver el 17 de diciembre, dependiendo cómo se den las cosas en esa votación, si hay o no nueva constitución, si hay una mayoría fuerte que hace que la constitución nueva sea sólida, por ejemplo, o la antigua se mantenga sólida. Cualquier cosa sólida probablemente va a permitir que la economía despegue en algún momento del año próximo, pero hasta que eso ocurra yo dudo mucho que haya como dije antes, un cambio de tendencia. Eh, lo que sí pues, va a mejorar el año próximo de todas maneras es que la política monetaria ya va a ser mucho menos contractiva y la política fiscal va a ser entre neutral y expansiva, por lo tanto, de todas maneras estamos viendo un PIB un poco mejor el próximo año, quizás del orden de 1,5 o 2% versus este negativo de este año. Así que las cosas deberían mejorar y más van a mejorar si es que la incertidumbre baja. Ok, lo dejo hasta ahí. Aquí Daniela es la experta en manejar las preguntas. Así que adelante, por favor, Daniela. Muchas gracias, confírmame que me escucho porque acá esta plataforma es media nueva para mí, así que, pero lo que ¿Sí? sí debo decir es que hemos recibido muchas preguntas y tenemos mucha gente conectada, así que el interés por tu presentación es alto, Valentín. Ahora, yo tomé mis propias notas, así que voy a complementar, pero vamos a partir quizás en el mismo orden que tú mismo fuiste presentando. En Estados Unidos hay algunas preguntas. La primera es, ¿por qué, a todo esto, perdón, pueden seguir haciendo preguntas? Tenemos todavía media hora adelante o 20 minutos más, así que sigan subiendo sus preguntas porque las podemos llegar a responder. La primera pregunta, Estados Unidos. ¿Por qué si los indicadores de Estados Unidos están bastante buenos, hay todavía temores o posibilidades de recesión, que fue uno de tus mensajes en la parte de Estados Unidos? Y en la misma línea, ¿cómo se ve o cómo en el fondo la situación política de Estados Unidos podría afectar a esta economía? Fue muy buenas esas dos preguntas, sobre todo la segunda parte, porque yo no mencioné el tema político, y aquí en la televisión es imposible aprenderlo sin ver los temas políticos. De hecho, Exactamente. Esta semana fue noticiosa, además. sí, sí, sí. Bueno, Daniela, experta en noticias. El, a ver, partamos por el tema más económico. En Estados Unidos hay muchísimos indicadores anticipantes, otros indicadores líderes. Yo les mostré uno, el PMI, o dos, porque son PMI, manufactura y servicios. Pero ahí nosotros tenemos un modelo propietario interno acá donde yo estoy, en Principal Iowa, donde seguimos 20 indicadores anticipantes. Y eso nos dan una probabilidad de recesión que hasta hace poco era 70% y ahora es 60%. Ahora, cuando digo recesión, me gusta aclarar, no estoy pensando en el 2008 ni en la recesión de la pandemia, que fueron caídas de PIB de 10%, 8%. No, no, no. Aquí estamos pensando en una recesión con una caída de PIB un par de trimestres del orden de 1%. O sea, ¿no? Va a ser una recesión suave de esas que 5 años después uno ni se acuerda que existieron. Sin embargo, obviamente son negativas para los mercados, porque cuando hay menos PIB, hay menos gasto, y ese menor gasto significa normalmente menor utilidad para las empresas, que es al final lo que uno invierte en las empresas. Así que los indicadores anticipantes son los que nos están diciendo esto. Ahora, ¿son perfectos los indicadores? No. Y por eso es que nosotros tenemos un modelo que nos da probabilidad, no nos da ni una certeza. Y de hecho, dentro de nuestro modelo probabilístico, una recesión más aguda tiene una probabilidad de 10%, ¿no? Lo cual es bastante bajo, porque las recesiones eh, son algo de ocurrencia más común de lo que la gente suele pensar.
las recesiones ocurren en Estados Unidos alrededor de 15% del tiempo. Por lo tanto, 10% es menos que el promedio. Respecto del tema político, claro, el tema político aquí está muy álgido y de hecho no he podido tener claro, no sé si alguien sabe, lo voy a poner a respuesta en la pregunta, si Que es nos que alguien diga, lo sabe. claro. Sería bueno que nos dijeran, pero escuché por ahí que desde 1910 no había habido una votación para quitar al presidente, no sé cómo se llama, de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Y aquí eh, fue a más rapidísimo. Como que de un día para otro el tipo lo votaron y salió. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un grupo de republicanos muy opuesto a este presidente de la Cámara de Diputados que decidió abrir el voto en contra. Y ellos, que son pocos, creo que son 5, más los demócratas, que se alinearon para sacar a la persona republicana que estaba en cargo, McCarthy, eh, votaron también 100% para sacarlo, creo. Lo cual a mí me llama la atención porque los 5 republicanos que están sacando a McCarthy son republicanos que lo sacan porque encuentran que fue muy blando negociar con los demócratas. Entonces yo diría, bueno, si fue tan blando, ¿por qué los demócratas no lo defendieron? Pues no lo defendieron y salió McCarthy. McCarthy fue elegido después de 15 rondas de votación, también una de las más largas, sino la más larga de la historia de Estados Unidos. Lo que leí también por ahí es que nunca había sido removido un presidente de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Así que no sé si ese voto en 1910 es que el tipo se salvó o no, no sé lo que pasó en 1910. Pero decían por ahí en Te lo voy a explicar 1910. porque acabo de buscarlo para que todos los Ah, que ya. están escuchando te sepan. Según el Daily Mail, dice que la última moción para destituir al portavoz en el fondo de la Cámara fue el 19 de marzo de 1910 y justamente fue una revuelta, pero no tuvo éxito, por lo tanto no fue finalmente Ok. destituido en esa ocasión. Claro, en este caso sí fue destituido y eso genera hartas dudas, porque la Cámara de Diputados es hoy día la única contrapeso para el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos hoy día tiene un control suave, pero control del Senado. Eh, por lo tanto, la Cámara de Diputados es el único contrapeso por el lado legislativo que tiene, y además la Cámara de Diputados es la que decide los temas presupuestarios. Por lo tanto, también ahí hay un núcleo. Y varios otros problemas políticos acá. Está ocurriendo también, por ejemplo, se acabó el dinero, se acabó el año fiscal el 30 de septiembre, no había dinero, había que cerrar partes del gobierno federal, y lo que hicieron fue, ok, mantengamos igual como está la cosa por 45 días más para resolver este tema, o sea, la incertidumbre se mantiene, y además el paquete que se aprobó no tiene financiamiento para la guerra de Ucrania, lo cual para muchos legisladores de ambos lados es inaceptable. Así que hay todos unos problemas que se mantienen. Todas esas cosas revuelven, como se dice en Chile, el gallinero, y es lo que nos tiene preocupados de la potencial recesión. Pero yo diría para nosotros lo principal es lo que dije antes, los indicadores anticipantes. Perfecto, gracias Valentín. Bueno, ahora nos vamos a la otra parte del mundo porque las preguntas tienen que ver con China. Dice, algunos economistas creen que China no volverá a tener altas tasas de crecimiento. ¿Crees que será así? ¿Qué zona podría liderar el crecimiento mundial? Y otra pregunta relacionada dice, ¿podrías ahondar un poco más en las perspectivas de China? Perfecto. Bueno, debo decir que en una charla también realizada por Principal, y tú, Daniela, me corriges o me complementas, estuvo Sebastián Claro, que debe ser el economista chileno que más sabe de China, ex consejero del Banco Central, eh, y él dice eso, que dice la pregunta, que China ya no va a volver a ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros hemos mirado a China de hace mucho tiempo, tenemos grandes negocios en China en principal, y por tema demográfico y tema productividad y otros problemas más de corto plazo, creemos que China ya nunca más va a ser lo que en algún minuto fue. ¿Qué fue China en algún minuto? En algún minuto China era causante de la mitad del crecimiento del mundo. O sea, era una cosa realmente impresionante. El mundo crecía dos más de los dos que aportaba China. Ese era más o menos lo que ocurría. Y eso ocurrió durante más o menos 30 años.
Al principio porque China crecía 10% y era más chico, y después porque crecía 5 y era más grande. Pero al final aportaba siempre estos 2 puntos. Yo creo que eso se acabó y no va a volver nunca más. Sí creo que China puede crecer tipo 3 eh, y representa el 20% del PIB mundial. Por lo tanto, estamos hablando de que China puede aportar más de medio punto de crecimiento mundial, pero muy lejos de los 2 puntos que llegó a aportar. Así que yo creo que esa es la solución futura de todas maneras. Eh, Aclaremos un poquito el tema demográfico. En China la población dejó de crecer hace ya algunos años. La población en edad de trabajar, no me recuerdo exacto qué año se deja de crecer, pero es muy luego. Hay un alto desempleo juvenil, que hay gente en edad de trabajar. eh, por lo tanto, hay todo un tema de que el número de personas trabajando no va a crecer mucho, o incluso puede caer, y la productividad ya no puede crecer tan rápido como antes porque ya está bastante alta. La productividad china superó la mediana mundial hace como 10 años, y cuando uno llega a productividades más y más altas, hay que ya cada vez se hace más difícil seguirla acelerando. Por lo tanto, el tema de productividad, tema demográfico, perdón. Y lo otro es los problemas actuales. En China, el sector inmobiliario es gigantesco, es mucho más grande de lo que es en los otros países. Se tiene que achicar y eso le va a restar puntos de crecimiento a China durante algunos años, si es que lo resuelven bien, es decir, con quiebras manejadas y sin grandes desastres. Y si se resuelve mal, que no creo, pero si se resolviera mal, podría incluso ser peor. Por lo tanto, China tiene varios vientos en contra. El viento a favor que tiene es que la inflación es baja y puede hacer política expansiva, pero como dije antes, ellos están siendo muy cuidadosos con eso. Yo diría que eso es lo que podría decirles de China. Ojalá que sea suficiente respuesta. Muchas gracias. Yo había leído algo del desempleo justamente en los más jóvenes, que es un problema que está enfrentando China ahora. Antes de llegar a Chile, me voy a ir con las otras preguntas del mundo, a ver si podemos seguir en esta misma línea. Una habla de India. ¿Dónde está? India se convirtió este año en el país más poblado del mundo. ¿Cómo ve la expansión de este país y su relación con Chile? Y en esa misma, en una línea también más bien de mirada global, ¿qué explica la nueva alza del dólar? ¿Crees que permanecerá en estos rangos? ¿En cuánto cerrará este año y cuál es la perspectiva para el 2024? Sí, a ver, yo creo que ahí una de las preguntas en realidad es Chile, ¿eh? Sí, Pero bueno, Sí, es Chile, sí, pero no, no, desde la mirada, porque el petróleo al parecer ahí algo hace. sí, sí, sí. Déjame, a ver, partiendo por India. India es un país que, si bien produce 6% del PIB mundial, tiene mucho menos nexo con la economía mundial que otros países de tamaño incluso menor, como por ejemplo, Gran Bretaña. Por lo tanto, es un país cuya relevancia dentro de la economía mundial es quizá menor que su tamaño hoy día. Es un país en promedio bastante pobre, eh, pero con súper buenos números. Como dije, el PMI de India son 60 puntos. El crecimiento es bueno, no me acuerdo bien la cifra, pero es alto. Y yo creo que va a seguir siendo alto. Eh, Así que India para mí es un lugar excelente de inversión, igual que todo Asia ex China, digamos, o Asia ex China y Japón. Está Eh, respondiendo una pregunta antes de tiempo, pero qué bueno. Así que sí, no, yo creo que macroeconómicamente India es una gran promesa. Lamentablemente, como dije antes, es muy pobre todavía, porque India tiene hoy día, ¿no es cierto?, un poco más de población que China. Sin embargo, produce 6% del PIB mundial cuando China produce el 20%. Por lo tanto, eh, para que India se transforme en, entre comillas, un nuevo China, como dicen algunos, tiene que crecer al 10 o al 7% durante hartos años, hasta que logre un tamaño tal que sea realmente un impacto grande en la economía mundial. Eso yo no lo veo por los próximos 5 o 10 años, pero sin duda que India es un aporte positivo hoy día, sí, eso de todas maneras. Ahora, volviendo a la otra pregunta que es el dólar. Al tema local con conexión internacional. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros hablamos del dólar, y el dólar, claro, estábamos hablando en realidad, yo supongo que la pregunta se refiere al tipo de cambio. Si no, por favor, corríjanme. Pero el tipo de cambio chileno, Yo me remito a la redacción de la interpretación de tuya. está bien. Eh, de hecho, justamente estaba mirando, antes de partir hoy día, el tipo de cambio chileno se ha depreciado desde principios de año en 70 pesos, subido, como decimos nosotros,
70 pesos desde más o menos los 8,50 que estaba. Esa es una pérdida de valor del peso de 8% con respecto al dólar. Y eso pérdida bastante, yo diría, por un lado razonable, por un lado, pero también muy distinta a lo que ocurrió en Latinoamérica. En Latinoamérica, el peso mexicano se ha apreciado, o sea, ha bajado de 19,5 más o menos a 18 en esta hora, y el real ha bajado de 5,4 que estaba a 5,15 hoy día. O sea, las monedas de los países comparables se han apreciado y el peso chileno se ha depreciado. Yo creo que eso tiene varias razones. Una de ellas es que yo creo que en Chile tuvimos una especie de, ¿cómo se llama? La montaña rusa, por el lado de la incertidumbre. La incertidumbre que era 100 antes de la pandemia y antes del estallido, subió a 400 y ahora se había ido a 150, ahora volvió a 200. O sea, hemos tenido una especie de montaña rusa política que nos ha llevado a estas fluctuaciones de tipo de cambio. Y a eso hay que agregar lo que les mostré yo en el gráfico. El alza de petróleo, como tú bien decías, Daniela, y el cobre estable son malos para Chile y la gente afuera lo ve eso y por lo tanto eh, vende la moneda nuestra y se refugia en monedas más estables. Eh, Además, por el tema de evadir riesgo. Cuando uno, piensen ustedes que ustedes son un inversionista global y miran un país llamado Chile que representa 0,25% del PIB mundial, es una moneda más que ha sido últimamente bien volátil. Si ustedes quieren evitar riesgo, no compran esa moneda, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado. El mercado ha votado la moneda chilena y de otros países riesgosos, causando esta depreciación. Yo creo que la depreciación es un poquito excesiva. Estamos con un tipo de cambio más alto de lo que sería el equilibrio a largo plazo que uno mide con los modelos que uno tiene, eh, pero no veo que se revierta hasta fin de año y va a depender mucho del resultado ¿cómo se llama? De la votación. Proceso constitucional. Claro. Ahora, como cosa de largo plazo, quizá un buen momento para comprar peso, pero yo no lo haría todavía. Perfecto. Oye, hay una cosa que ya esto lo anoté yo, pero me gustaría que me lo explicaras, porque uno de tus mensajes o frases cuando terminaste la parte de Estados Unidos era: la inflación este año es el tema más relevante del 2020, del 2023. ¿Eso lo dejas alojado en Estados Unidos o ese es el gran tema a nivel mundial, incluyendo Chile? Ese es el Te lo gran digo tema. porque el 2022 también era la inflación. Sí, sí, no, está bien. El 2022 y 2023 ha sido la inflación. Yo diría, cuando digo que ha sido la inflación, me refiero básicamente a Estados Unidos, porque, por dos razones. Porque Estados Unidos es un país grande en la economía mundial, en dólares es la economía más grande, y segundo, porque es la inflación en la moneda mundial, que es el dólar, donde el dólar, no sé, representa como 70 y tanto por ciento de las transacciones internacionales. Por lo tanto, Estados Unidos afecta a todo el mundo. Ahora, yendo más al detalle, es un problema de Occidente y no de Asia. En Asia mismo, excepto por el tema del dólar, no hay inflación relevante que discutir y por lo tanto no es un problema del mundo. La mitad del mundo vive en Asia, incluyendo India y China, y en esos países no hay un problema inflacionario relevante. Por lo tanto, de hecho en China incluso está muy baja. Por lo tanto, es un problema mundial porque afecta al dólar, pero es un problema realmente solamente de Occidente si uno lo ve por los países. Perfecto. Ya, nos vamos con todo a China en estos últimos minutos, o sea, con Chile en estos últimos minutos que nos quedan, porque hay hartas preguntas, pero las generales, ¿podrías sondar un poco más en las perspectivas de Chile? ¿Qué necesita Chile para volver a crecer? Después, ¿cuál crees que será el crecimiento del PIB 2023-2024? Lo dijiste, pero quizás ahondar en eso, ¿qué riesgos económicos ves o cómo relacionas, por ejemplo, que se apruebe o que hay algún tema político o con respecto a la Constitución en el riesgo económico que está enfrentando Chile actualmente? Chuta, bueno, ah, todas preguntas de millones de dólares, pero y además daría quizás para una charla completa adicional, pero Sí, vamos por partes. A ver, la perspectiva de Chile. Yo diría la perspectiva de Chile uno lo puede mirar de dos maneras. La primera es la de largo plazo,
Y la segunda es la que viene a la pregunta, que es el corto plazo, este año y el próximo. Hablando del largo plazo, yo también he estado en una especie de montaña rusa. ¿Ah? Ustedes se acordarán que Chile hace un tiempo atrás, no tanto, pero diría 12 años más o menos, teníamos un crecimiento de mediano plazo estimado por el Banco Central y por el Comité de Expertos, mejor dicho, del orden de 5%, hoy día ese número es 2,1%. O sea, nuestro supuesto potencial de largo plazo de crecimiento ha caído en forma abrupta y yo no creo que eso vaya a cambiar, lamentablemente. Eh, de hecho, el número que yo estoy ahora usando en mis modelos para estimar el crecimiento de tendencial, que se llama de Chile, o sea, para los próximos 5 o 10 años, es 1,75. Llegué a ser 1,5 cuando estábamos con la incertidumbre constitucional al máximo, digamos, y ahora lo mejoré a 1,75, el central tiene 2,1, o sea, no estamos tan lejos. Esa es la perspectiva. Esa perspectiva no es ni buena ni mala. El mundo, en general, tiene un crecimiento per cápita del orden de 2%, y en Chile yo creo que la cantidad de personas va a crecer poco y nada en los próximos 10 años. Por lo tanto, es una estimación parecida al promedio mundial. Esa es la perspectiva que yo veo para Chile en los próximos 5 o 10 años. Respecto a las perspectivas más de corto plazo, el año 2023, como dije por ahí, creo es una caída del orden de entre un 1% y medio por ciento este año, porque esa tendencia roja que les mostré no veo que vaya a cambiar de aquí a fin de año, por lo más de aquí a fin de año queda la nada misma ya. Sí. Y para el próximo año, como les decía, yo creo que es un poco mejor, dejando fuera primero la cosa política, supongamos que se mantiene igual, es un poco mejor porque la política fiscal contractiva se acaba y de hecho parte de una política más o menos expansiva y además la política monetaria ya va a ser mucho menos contractiva y quizás se dé vuelta completa y llegue a ser neutral hacia fines del próximo año. Por lo tanto, la perspectiva es mejor y Chile debiera volver a converger a ese promedio de largo plazo que según yo es 1,75. O sea que Chile crezca el próximo año del orden de 1,5, me parece un número bien razonable. ¿Qué habría que hacer para crecer más por el lado económico? Yo diría que lo que tenemos que hacer es invertir más. Es súper sencillo. También hay que mejorar la productividad, pero eso es más difícil. Chile lleva 15 años más o menos aumentando la tasa de consumo a PIB y reduciendo la tasa de inversión a PIB. Llegamos a tener inversión a PIB casi el 30%, y ya estamos en 23 más o menos. Con esa inversión, que es promedio mundial, el promedio mundial es 24, vamos a crecer parecido al mundo, que es, como les decía, más o menos 2% per cápita, y eso depende mucho de la innovación y la capacidad productiva, que normalmente no es de Chile, viene del mundo, de Estados Unidos. Déjame agregarte una cosita que está relacionada con lo que dice, porque dice, ¿es posible ponderar el efecto que tiene en Chile el exceso de regulación y la permisiología un poco en este desarrollo económico que tú estás viendo? Excelente pregunta, y de hecho iba a ir a eso después, porque estaba como hablando de la parte más económicamente Sí. pura o macroeconómicamente pura y tratando de dejar lo político y más micro, que son los permisos, para una segunda etapa. A ver, ¿y es posible cuantificarlo? Es una pregunta que me encanta y siempre lo converso con mis alumnos. Dice que la gente dice, es imposible pronosticar esto. ¿Qué significa eso? No es imposible. Lo que pasa es que el grado de error es gigante, ¿no? Por ejemplo, si uno fuera a tirar un dado, yo te pregunto, Daniela, ¿puedes predecir qué número va a salir? Tú me puedes decir, no, no puedo predecir, puede ser cualquiera. Pero Bueno, hay uno una puede predecir, probabilidad que uno puede sacar. oye, no, oye, pero yo puedo predecir. ¿Qué tal si Sí, yo sí. digo, yo creo que va a ser 6? Claro, lo puedo predecir, pero la probabilidad de equivocarme es gigante, ¿no es cierto? Puede ser, porque hay 5/6 de probabilidad que salga otro número. Entonces, siempre se puede estimar, calcular. Hay un economista famoso antiguo que decía, si no puedes medir, igual mide. Entonces, nosotros siempre tratamos de medir las cosas. Sabemos que los números son inexactos y que nos vamos a equivocar, pero siempre tratamos de medir las cosas. Yo estoy seguro que se puede medir. Yo no sé la medición, no lo he hecho, eh, pero seguro que se puede medir y yo diría que debe ser bastante importante. Porque una forma fácil de empezar a medirlo es ver la cantidad de proyectos que se presentan y que no logran nunca hacerse.
Entonces, si uno suma todos esos proyectos, eso es inversión que no se hizo, y por lo tanto uno puede medir el porcentaje de inversión que no se hizo, y ese porcentaje de inversión uno puede asociarlo a un cierto crecimiento del PIB, y por lo tanto es una conexión que se puede hacer. Yo diría, así, a ojo, bien estimándolo, así, como nosotros usamos una cosa que se llama, un método que se llama los dígitos oscilantes. ¿Ah? O sea, tratando de adivinar más o menos cómo puede ser. Sí. Claro, yo diría que debe ser entre 1 y 2 puntos de inversión, lo cual probablemente significaría un par de puntos de PIB en varios años, no en un puro año. O sea, nos aceleraría el crecimiento tipo 0,3, una cosa así. Eh, los riesgos económicos y políticos son súper importantes también, porque cuando uno invierte, normalmente uno tiene que gastar hoy porque uno piensa que va a recuperar eso y más mañana. Entonces, cuando uno ve el mañana y no sabe qué es lo que va a pasar, qué reglas van a haber, cuántos impuestos me van a cobrar, etcétera, etcétera, eso hace más difícil la inversión. Si yo tengo una inversión donde yo invierto, no sé, 10 millones de dólares y voy a recuperar 11, es una inversión que me da 10%, que si es con poco riesgo lo voy a hacer, pero si es con mucho riesgo no lo voy a hacer, que es lo más normal, digamos. Por lo tanto, los riesgos económicos también son, perdón, políticos también son importantes, y por eso es que yo creo que todos los economistas, y me incluyo, lo único que queremos es que esta cuestión de la Constitución se termine de amarrar de una vez por todas, incluso aunque no sea tan buena la Constitución, pero que sea estable, que dure, ojalá, 40, 50 años, de modo tal que, la incertidumbre baje, la inversión pueda subir, y eso permite un crecimiento mayor, y eso generalmente se asocia con mejor calidad de vida para la gente del país. Así que eso es importante, pero de nuevo, no tengo mediciones, no he visto recientemente mediciones, pero que se puede medir con mucha inexactitud, se puede. Antes de ir a las preguntas de recomendación que nos están pidiendo, hay una que dice, ¿qué impacto en este mismo escenario ves de este aumento propuesto de la deuda por la ley de presupuesto, en el fondo presentada por el ministro Marcel? Sí, bueno, ese es un tema que a mí también me viene empezando a preocupar, y de hecho estoy pensando en que sea uno de los temas relevantes para el próximo año en Chile. El déficit fiscal de mayo, junio, julio, no he visto de agosto, pero fue, sumó como 2 puntos del PIB en solo 3 meses. Eh, por lo tanto, yo creo que el déficit fiscal de este año va a ser mucho más alto que el que han dicho las autoridades, yo creo que va a ser del orden de 3%. Y si eso es así, efectivamente, Marcel eh, en el fondo lo dijo con esto, con pedida de autorización para 21 mil millones de deuda. Eh, ¿Qué significa eso? La deuda PIB sube de 37 más o menos que estaba a 41%. No es todavía la zona de riesgo alto de los países. Un país emergente como Chile, en general, hasta 50% del PIB no hay gran preocupación, pero de todas maneras vamos por el camino incorrecto, y va a significar más presión en el mercado de los bonos locales o internacionales, dependiendo de eh, dónde coloque el gobierno. Hay un tema también que está empezando a ensuciar las cosas, que es no me acuerdo si le bajaron el rating o pusieron una alerta al rating de Codelco, esto fue hoy día. Eh, Eso complica las cosas. Estoy viendo que Chile se está pareciendo un poquito más a México. En México, lo que ocurre es que Pemex le, le castiga el rating de riesgo al país completo, a México. Mm. En Chile eso nunca ha pasado, o digamos, hace muchos años que no pasa, pero si empiezan a hacer con Codelco es bien, bien negativo. Hubo una gran charla sobre Codelco el otro día, salían hablando de que tal, no, que el futuro era mejor, pero bueno, hay que verlo eso, ¿no? Esto es como ver para creer, dicen por ahí. Entonces, en los mercados financieros, la confianza es fácil de perder y difícil de ganar, así que estamos arriesgando, estamos arriesgando. Por ahora no es demasiado peligroso, como digo, porque partimos con deuda muy baja, pero estamos llegando a zonas ya un poquito, yo diría, de luz amarilla. Perfecto, ya nos quedan solo unos minutos, así que me voy a las preguntas de más de recomendación, digo yo. La renta fija no ha andado bien y la renta variable tampoco. ¿Dónde podría invertir o refugiarme? Una pregunta relacionada, pero no igual, dice, ¿dónde está? ¿Qué pasa con las perspectivas y la evolución de los fondos? Me imagino que de los fondos, de los multifondos.
¿Y por qué no han crecido o no han crecido las rentabilidades a la par de los índices de mercado? Esa es una de las preguntas. Y la otra era de acuerdo a la información entregada hoy, ¿qué fondo tú dirías que, es que es difícil esta, porque no sé si se refiere a fondos me imagino en general, recomendable para una persona que está pronta a pensionarse, pero que con cierta tolerancia al riesgo? Ya, hartas preguntas súper buenas y son las preguntas de los $1.000 millones que siempre se hace la gente en los equipos de inversión que tenemos bueno, en Cuprum en particular. Yo me imagino que todo esto se refiere más bien a la AFP, así que voy a concentrarme en la AFP. A ver, este año efectivamente es un año complicado porque es un año de ajuste. La renta fija tiene el problema que los bancos centrales, subiendo la tasa de interés, y en particular el de Estados Unidos, generan que la renta fija tenga, como decía yo al principio, por ahí lo dije, una pérdida de capital inicial. Sin embargo, invertir hoy me promete una rentabilidad futura mejor. Esto siempre pasa con la renta fija. Hoy día la renta fija no lo vi hoy día en la mañana, pero por ejemplo el bono referencial de Estados Unidos, entiendo que había llegado a 5% en algún minuto. Si ustedes invierten hoy día en ese bono y se quedan con él los 10 años que se demoran en vencer, van a tener una rentabilidad de dólar más 5. ¿Okay? Antes eso era dólar más 0. Por lo tanto, la rentabilidad hacia adelante se ve mucho mejor que la pasada que hemos tenido. Y como dije, este es el año complicado de ajuste. Yo creo que la renta fija debería andar bastante mejor el próximo año. Parte con tasa más alta, aunque la tasa no baje, tenemos una tasa más alta que nos va pagando todos los semestres, se paga, y, eh, y si la tasa baja tenemos una ganancia de capital adicional. Así que yo creo que la renta fija debería andar bastante mejor el próximo año que este. Respecto a la renta variable, eso es mucho más difícil de estimar, la volatilidad es mayor. Eh, yo creo que la renta variable va a estar todavía presionada por esta suave recesión del próximo año. En estos momentos yo creo que es mejor tener un poquito más de renta fija que de renta variable. Nosotros siempre queremos, hay que mantener la diversificación, pero yo diría hay que cargarse un poquito más de renta fija que de renta variable de aquí para adelante. No hay mucho refugio en el mundo, ¿eh? Lamentablemente. Uno le encantaría un refugio que rente, no sé, UF más 2. Y eso la verdad es que no existe, porque los bonos que rentan esa cantidad pueden subir o bajar de precio, por lo tanto no son un refugio ideal. El de otro refugio es la caja, es decir, renta fija muy corta. Ese refugio renta hoy día bastante bien, y también yo creo que es de lo que habría que sobreponderar. Eh, pero insisto, no hay demasiado refugio porque cuando el mundo completo empieza a crecer menos, la verdad que no podemos ir a otro planeta, no hay mucho donde ir. Eh, en los fondos de pensiones dice que han dado por debajo de los índices. Yo, eso para mí es noticia, no lo sé. Como ustedes saben, la regulación en Chile es muy dura respecto a lo que se puede saber o no saber de la inversión de los fondos de pensiones. Lo que yo sí sé es que hay un montón de gente muy calificada sacándose la mugre todos los días para ganarle a los índices, así que me extraña que esté peor, ojalá que no sea así. Yo creo que es una pregunta que era más para Martín, no sé si tú, Daniela, sabes cómo han dado los índices, los fondos de Cuprum versus los índices. Y respecto a la AFP y qué fondo estar para alguien cerca de jubilarse como yo, a propósito, Me el, toca esa pregunta, dices tú. totalmente, o sea, es que esa pregunta la pude haber hecho yo. Estoy cerca de jubilarme, o al menos de la edad de jubilación, eh, y tengo tolerancia al riesgo también, y yo me mantengo en el fondo C. De hecho, yo soy típico, no sé si llamarlo cuchillo de palo en casa de herrero o simplemente que sigo la filosofía de largo plazo que tiene Príncipe en todo el mundo. Yo he estado en el fondo C desde no me acuerdo cuándo, 20 años por lo menos. Y yo creo que el fondo C es un fondo bien equilibrado, es más grande y por lo tanto hay pienso que hay ciertas cosas que pueden afectar a un fondo más que a otro, como por ejemplo el trading excesivo que a veces ocurría en la época antigua con estas recomendaciones que te daban. Así que yo diría una persona como más o menos como yo, con cierta tolerancia al riesgo, fondo C, si tiene más tolerancia al riesgo, fondo D si tiene menos. Eh, y para alguien que no tenga tolerancia, fondo E es el fondo obvio para el que está cerca de jubilarse.
Pero como digo, si tiene que tolerarse el riesgo, D o hasta el C, pero no más que eso. Perfecto. Una última pregunta de la cual te libero porque claramente era para Martín, pero la voy a tomar yo. ¿En qué estado se encuentra la reforma previsional? Bueno, nosotros sabemos que nuestros clientes y nuestra audiencia siempre está muy interesada y obviamente siguiendo lo que ha sido la reforma de pensiones. Solo para que todos estemos claros, esta fue una reforma que se ingresó en noviembre del 2022 y que entró a tramitación legislativa, es decir, en el Congreso, y que se encuentra en la primera etapa de tramitación, por lo tanto, en términos legislativos, no ha habido ningún avance de la reforma. Eso quiere decir que está en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y que todavía no se revisa ni se vota en esa primera instancia. Ahora, obviamente que todos escuchamos diariamente y leemos los diarios también, donde aparece mucha discusión en relación a lo que podría pasar con la reforma de pensiones. Sin embargo, esa es más bien una discusión política, en algunos aspectos técnicos, donde se busca lograr un acuerdo para avanzar en algunos espacios comunes, en todo el espectro político, como ha mencionado varias veces Valentín en esta conversación. Pero ¿dónde está la reforma? Uno debería decir, la reforma está en el mismo lugar donde fue ingresada y se espera, de acuerdo a lo que el gobierno ha planteado en el último mes, y que incluso ayer la ministra tuvo una frase que decía que ellos pensaban mandar indicaciones a fines de septiembre, sin embargo, el escenario no ha sido el proclive para eso y por lo tanto están esperando lograr quizás algún nivel mayor de acercamiento para poder mandar indicaciones al proyecto. Pero el proyecto no ha avanzado, sigue en su primera etapa legislativa y si tenemos cualquier cambio en eso, bueno, ustedes siempre son informados a través de las distintas plataformas y canales que tenemos como Cuprum. Así que habiéndome hecho cargo de esa pregunta y agradeciendo, por supuesto, Valentín, tu presentación, tus claros mensajes y a todos ustedes por la alta audiencia, porque debo decir que no solamente fue una alta audiencia con muchas preguntas, sino que se mantuvieron atentos durante toda esta hora. Queremos agradecerlo y nos vemos pronto en un nuevo panorama económico. Muchas gracias, Valentín, y hasta aquí quedamos por hoy. Gracias, Daniela. Saludos a todos. Gracias, saludos a todos también. Que tengan un buen día.